noche, que seas tú hablándonos, Señor, a través de ella. Pero que no nos quedemos solamente en escuchar, sino que también seamos hacedores de esa palabra. Porque para eso estamos, Señor, para aprender más de ti, para conocerte más, Señor, para saber qué es lo que tú quieres, cómo tú lo quieres, cuándo tú lo quieres y en dónde tú lo quieres, conforme a tu perfecta voluntad, Padre. Yo te pido, mi Dios, por mis hermanos dominicanos en Santo Domingo, Padre. Oh Señor, seas tú aguantando las aguas, Señor, las lluvias, Padre. Di a los vientos y a la mar, Señor, y ellos te obedecen conforme a tu palabra. Oh Señor amado, tranquiliza las aguas, Señor, disipa las nubes, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. Tú tienes el control, Dios mío, del clima, Señor. No solamente en Santo Domingo, Señor, sino también aquí en Puerto Rico, que también cayó una lluvia bastante fuerte, Señor. Seas tú controlando, Dios mío. Disipa, Señor, huracanes, tormentas tropicales, Señor. Échalo fuera, Señor, y que no toque tierra en ninguna del Caribe, ni en Estados Unidos, en la Florida, en ningún lugar, Señor, que esta tormenta o las huracanes que se vayan a levantar no toquen tierra, Señor, con tu mano salvadora, Padre, y protectora. Y también te pido por Europa, Señor. Sabemos, Dios mío, que ya se está haciendo unos movimientos, Dios mío, de verdad que hay que pensar en esos movimientos que se están, ¿cómo te digo?, concentrando en esos lugares, Señor, especialmente con el musulmán. Oh, Padre mío, ten misericordia, Señor, de la nación europea, Señor. Sabemos, Dios mío, que tus tiempos están cerca, Señor. Sabemos que tu venida está cerca, Señor. Y que son señales, Dios mío, de que tú vas a venir y es pronto, Señor amado. Pero dentro de tu venida, Señor, está tu misericordia y tu amor para la humanidad, Señor. Yo te pido, Dios mío, que tengas misericordia de Europa, Señor, y de todas las naciones a nivel mundial, Señor. Y esto te lo pido en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén, amén y amén. Gracias, mami, por esa oración. Así que familia, pues como ustedes saben, Dios te bendiga, Joshua, qué bueno que estás ahí. Nos encontramos en un mes. Déjame cambiar esta canción para ya estar ahí más relax. Voy a cambiarla rapidito. Voy a poner la de Eliezer. A ver qué se escucha ahí. La de Ocean. Ahí estamos, ahí estamos. Estamos en el, en el mes de la oración de Praise On. Y antes de que empezara a verla este mes, yo le decía, Señor, como que quiero que despiertes en mí ese espíritu de intercesión. ¿Y qué pasa? Que cuando uno pide oraciones, pues uno no sabe cómo Dios lo hace, pero Dios lo hace. Y en esta tarde noche me van a notar un poquito, ¿verdad? Sentimental y después los voy a ir explicando. Porque Dios cumple, ¿verdad? Sus promesas. Y quiero empezar hablándoles acerca de cuál es el tema que el Señor puso en mi corazón. Y el tema se llama Retoma la intercesión. ¿Por qué les menciono esto? Yo quiero, si hay alguien aquí que me pueda decir, si ustedes en alguna ocasión en su vida han sentido que el Espíritu Santo les ha inquietado en orar por alguien, en tener en su corazón esa persona para que uno interceda, para que uno le hable a Dios. ¿Hay alguien aquí que Dios le ha puesto a alguna persona en su vida para la cual ellos están llamados a orar? Sí, sí, a mí me pasó dos veces. Una fue en un sueño que Dios me reveló que el amigo me iba a morir y pues me lo dijo más bien para orar por él y eso y pues al final murió de sobredosis y Wow. fue al final aceptó al Señor y eso y pues antes de que sucediera eso Dios me lo dijo como 2 meses antes por ahí pues estuve orando por él y la otra fue un muchacho ahí que no conozco muy bien pero me lo puso. Gloria a Dios, Sean, de verdad que te felicito. Te felicito por haber hecho caso a la voz de Dios y, y de verdad que eso es lo que somos llamados y eso es justamente lo que vamos a estar estudiando hoy. ¿Hay alguien más aquí que Dios le haya puesto en su corazón una petición de orar por alguien? Alguien más que me diga, sí, Dios ha hecho eso en mí. Si hay alguien más que, ¿verdad? Se supone que todos. Porque nosotros estamos aquí llamados a llevar las buenas nuevas del Señor. O sea, estamos llamados aquí a colaborar con Dios. Así que se supone que todos nosotros en alguna ocasión, o Dios está bien quedado a hablarle a alguien, o orar por alguien. Y si aún no lo sientes, no lo conoces, déjame decirte que tu familia es parte de él.
que tus amigos son parte de esas personas que nosotros tenemos que interceder. ¿Habrá alguien que se acuerda cuál fue el texto base que tuvimos en el día de hoy? Porque eso es lo que quiero sentar en esta enseñanza. ¿Cuál fue el versículo que les compartí esta mañana? A ver si alguien me lo puede citar. Se encontraba en Hechos. ¿Alguien lo encuentra? Eliezer no era Daniel, el de hoy. Era en Hechos. El de Daniel fue ayer, el de hoy, el de hoy. Búsquenlo. Rapidito. Amén, lo tengo. Déjame buscarlo, pero el de hoy yo no lo he hecho todavía. No pasa nada, pero fue el que yo les envié. Yo siempre les envío, la fotito que yo les envío es Lo la del tengo. versículo. Léelo, Javier. Hechos 12:5 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Amén. La clave que vamos a estar estudiando en esta noche es orar sin cesar por la voluntad de Dios. Como les mencioné, durante este mes estamos profundizando en lo que es la oración y quiero dejarles saber que lo que el Señor me enseñó con la intercesión me ha dolido en el alma, pero eso lo voy a hablar al final. Al final les voy a hablar cómo Dios contesta esa petición que tiene que ver con la oración. Entonces, para ustedes, ¿qué es la intercesión según la Biblia? Porque acabamos de leer un texto base que ya mismo voy a hablar de él y decía que estaban unánimes sin cesar en la oración. ¿Qué es la intercesión para ustedes? Porque el tema es retomar la intercesión y hay que saber qué es la intercesión para poder retomarla. Lo que ustedes piensen, intervenir, súper. ¿Alguna otra opinión que alguien tenga de la definición de lo que es interceder? Cualquiera, quiero verlo, quiero oírlo por ahí. ¿Qué es la intercesión? Orar a favor de otro, clamar por alguien. Así mismo es, vi una manita por ahí, claro que sí. Hablar con el Señor, expresarle nuestro sentir, pedirle que nos transforme para así poder ser más espirituales y todas esas cositas. Amén. Eso es lo primero, ¿verdad? Que uno le pide al Señor, pero ya interceder es como muchos han dicho ya. Orar a favor de otro, clamar por alguien, orar por alguien. Es así mismo. Es orar a favor de otra persona, en la petición de otra persona. Cuando tú decides colocarte en la brecha y tú estás entre Dios y esa persona. En el Antiguo Testamento normalmente se veía mucho con los profetas, que era esa persona que hablaba con Dios y lo que Dios le indicaba, él se lo decía al pueblo de Dios. Es ese intermediario, el que está entre medio de. Y nosotros estamos llamados, exactamente como mami dice, muchas veces se hacen gemidos indecibles. Pedro oró continuamente cuando estuvo en la cárcel, él intercedió. Ahí en Hechos 12:5 resalta más a la iglesia como tal. ¿Ok? Pero les voy a hablar entonces de esto. Ya ustedes están diciendo que es intervenir, es pararte en medio de. Y en el Antiguo Testamento hay unos ejemplos bien sencillos, ¿verdad? Que nosotros hemos escuchado. Y el primero es Abraham. No estoy diciendo que él es el primero en el orden, pero el que te quiero mencionar. Cuando Abraham intercede por Sodoma y Gomorra, que habla así con Dios y le dice, si tú encuentras a 50 justos, 45 y sigue bajando, eso es interceder. Eso es hablarle a Dios y pedirle que tenga misericordia. Moisés intercedía por el pueblo de Israel, ¿ves? Se paraba en la brecha a favor de, Señor, acuérdate de tu pacto. Y nosotros somos llamados a hacer eso. En el Nuevo Testamento, hablando del carácter de Dios, la Biblia nos dice que Jesús está intercediendo a la diestra del Padre. Dice la palabra de Dios en Hebreos 7:25, hablando de Jesús. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Por eso es que constantemente nosotros hemos escuchado que Jesús es nuestro abogado. Él intercede por nosotros ante el Padre. Y lo que mami mencionó, con gemidos indecibles, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Con gemidos indecibles nos ayuda a orar, dice en Romanos 8:26. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Algo que estamos haciendo en este reto, veo por ahí que Eliezer dice, es cuando alguien pide oración por sanación o liberación de orar por
un país que quizás esté siendo atacado. Amén. Es eso mismo, qué bueno que todos sabemos lo que es, pero aunque a veces sabemos lo que es, no lo hacemos. Por muchas razones. Muchas de ellas porque nos cansamos, muchas de otras porque no vemos la respuesta de Dios al instante, muchas de ellas porque decidimos decir, ya Dios está en control de eso sin haber recibido la respuesta de Dios. En otras porque a veces decimos, yo no sé si es la voluntad de Dios o no, así que voy a dejar de hacerlo, ¿verdad? Y el ejemplo del texto base de hoy es que ese pueblo estaba intercediendo. Y quiero ir más adelante a preguntarles si ustedes piensan que ellos estaban intercediendo a favor de la voluntad de Dios o no. Contéstenme en eso. ¿Ustedes piensan que la petición de ellos era a favor de la voluntad de Dios? Sin entrar en detalle, solamente contéstenme en eso. ¿Sí piensan que era a favor de Dios o era antojo de ellos el interceder por Pedro? Alguien que me diga. Sí era voluntad de Dios. Exactamente, por eso es que tuvo respuesta. Y yo les voy a enseñar cómo sabemos que es voluntad de Dios. Así que, durante este mes, para quienes han dicho, sí, déjame hacer un poquito lo que es el reto de ayuno y oración, eso se llama haciendo vallado. ¿De dónde sale ese versículo? En Ezequiel, dice la palabra de Dios, Ezequiel 22:30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Es decir, que con una persona que decida interceder, y no es interceder un día ya, es interceder hasta que haya respuesta de Dios, hasta que tengamos la paz de que ya está hecho. Y si hay algo que resalta G.J. Ávila en el libro de la ciencia de la oración, que fue uno de los que hemos leído durante este mes, él decía, pídanle al Señor ese espíritu de intercesión, ese anhelo porque las almas se salven, ¿verdad? Entonces nosotros estamos llamados a que sigamos orando hasta que Dios te diga, yo estoy en control. Y aunque Dios te diga que Él lo va a hacer, sigue orando, porque a eso estamos llamados, ¿ok? Entonces, nosotros somos esa persona que Dios está queriendo que haga vallado, que se pare en la brecha, que Él diga, hay uno que está intercediendo por los demás. Y déjame decirte que cuando nosotros intercedemos por las demás personas, Dios no se olvida de tus necesidades. A veces nosotros dejamos de pedir por otros porque pensamos que nuestras necesidades no son oídas. Dios sabe de qué tenemos necesidad. Y mientras oramos por otras personas que Dios te ponga en el camino, Él tiene cuidado de lo tuyo. Pero nosotros como seres humanos es normal cansarnos pedir por los demás. A veces hasta nos cansamos de pedir para nosotros mismos porque no vemos resultados. Pero Dios te dice en esta noche, retoma la intercesión. No te canses. No te canses. Así que vimos que el Espíritu Santo intercede, que Jesús intercede, y nosotros estamos llamados a interceder. Sí, esa es parte de nuestra asignación. Interceder, orar sin cesar. Y el texto base del día de hoy, ¿qué habla? De la iglesia que estaba intercediendo unánimes. Entonces, ¿por qué yo sé que esto era la voluntad de Dios? La palabra de Dios dice en 1 de Juan 5, del 14 al 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es decir, que Juan nos dice aquí que cuando nosotros pedimos a favor de la voluntad de Dios, Él nos va a oír. Y para tú saber que Dios te va a contestar, primeramente tienes que saber que esa es la voluntad de Dios. ¿Por qué esta iglesia, los que estaban en ese entonces, que era la iglesia primitiva, sabían que orar para que Pedro fuera librado de esa cárcel era voluntad de Dios? Cuando vemos lo que son los evangelios, que hablan de la historia de Jesús, el último evangelio habla de Juan. Y literalmente el último capítulo, nosotros nos enfocamos a veces, ¿verdad? En cuando, ¿verdad? Pedro negó a Jesús 3 veces, pues Jesús le pregunta 3 veces si lo ama. Pero no solamente le pregunta si lo ama, Él le da una instrucción. Él está demostrando, le está diciendo cuál es el llamado que Dios tiene para él. Y yo quiero leer rápidamente lo que él le dice primero. Él le dice literalmente, apacienta a mis corderos, cuando le preguntan, ¿me amas? ¿Y quiénes son los corderos? Son las nuevas ovejas, los creyentes que son recientes. Así que Jesús le había dicho, Pedro, ¿me amas? Pues apacienta a mis corderos. Esa es la primera vez. La segunda vez le dice, Pedro, ¿me amas? Pues pastorea mis ovejas.
¿A quiénes se está refiriendo cuando dice pastorea mis ovejas? A las ovejas que ya son adultas. La tercera vez que le dice, Pedro, ¿me amas? Pues apacienta mis ovejas. Es decir, que le está reafirmando la importancia del cuidado a las ovejas. Cuando en este caso, y te voy a contar de qué trata nuestro texto base, cuando nosotros estamos viendo que la iglesia estaba unida, intercediendo para que Pedro fuera liberado, es decir, que estaba Herodes y había matado a Santiago, al hermano de Juan, y él vio que el pueblo se había alegrado de eso, entonces él quería echarse guille y encarceló a Pedro. Y la Biblia hace énfasis de que él estaba bien encarcelado, que se habían 4 guardias, una seguridad brutal. Yo les pregunto a ustedes, cuando Pedro estaba ahí encarcelado, ¿él había cumplido el propósito de él aquí en la tierra? ¿Qué ustedes me dicen con eso? ¿Ya él lo había cumplido cuando él se encontraba encarcelado? No, él lo había empezado, pero no lo había terminado. Por lo tanto, en esa oración de que Pedro sea liberado, hay total voluntad de Dios Padre en que él sea liberado. Pero él permite las situaciones para ver si nosotros vamos a interceder para que pase lo sobrenatural. Y ellos dicen, y la Biblia registra, oraban sin cesar. Yo no sé si ellos dijeron, yo oro de esta hora a esta hora, tú oras de esta a esta otra. Y me imagino que ellos le decían a Dios, Dios, tú prometiste, tú le dijiste que él iba a ser pastor de las ovejas, que él iba a apacentar a los corderos, la palabra tuya todavía no se ha cumplido, libértalo de la cárcel. Esa es la intercesión, cuando uno dice, Señor, todavía tu palabra no se ha cumplido, yo todavía no he visto en mi vida lo que tú me has prometido, yo voy a seguir orando hasta que yo lo vea. Eso es interceder sin cesar, hablarle la palabra de Dios, mencionarle cuál es su voluntad. Y aunque nosotros lo sabemos, no lo hacemos. ¿Y por qué te digo esto? Porque la enseñanza que yo tuve reciente es porque no lo hice. Y por eso es que le vengo a hablar hoy. ¿Cómo? Cuando él decía, Señor, yo quiero aprender a interceder. La forma en que Dios me lo enseñó, que no es la mejor, pero se los voy a decir para qué. Porque mi intención durante esta noche es que despertemos del letargo. El letargo es cuando nos quedamos ahí endormecidos, cuando decimos, ay, ya Dios me escuchó. No estamos llamados a Dios me escuchó, estamos llamados a seguir intercediendo hasta que esté en nosotros la promesa de Dios. La manera que salió Pedro de la cárcel se confirma que era la voluntad del Padre. Así mismo es. Así que, aunque venga el cansancio, porque el enemigo te va a querer cansar, te va a querer nublar la vista, sigue intercediendo hasta que tú veas la voluntad de Dios o hasta que Dios te diga, ya eso está en mis manos. Pero hasta que no escuchemos la voluntad de Dios, en el sentido de que o ya se cumplió o aún Él quiere que tú intercedas, no pares. Y un gran ejemplo de esto fue Elías, porque Elías decía, una gran lluvia se oye, y venía y su criado y buscaba y decía, pero es que no hay nada de lluvia. Y él estaba literalmente orando con su cabeza entre medio de sus piernas y ya él sabía la respuesta de Dios, pero él seguía intercediendo. ¿Y cuándo él paró? Cuando llegó la lluvia. ¿Cuándo nosotros tenemos que parar? No cuando venga el cansancio, porque a veces decimos, yo oro y no pasa nada. Pero Dios te está diciendo, no es que pase nada, es que tienes que seguir intercediendo, porque nosotros no estamos viendo el mundo espiritual. El enemigo te quiere cansar para que tú no ores. Y para colmo, cuando pasa algo a esa persona por la cual Dios te mandó a interceder, viene la culpa. Y te lo digo porque lo que te voy a testificar en esta noche es lo que me está pasando. Tenemos que despertar. Entonces, ahí vemos que todavía el llamado de Dios no se había cumplido. Y si en tu vida todavía no estás viendo lo que Dios te dijo, tienes que seguir intercediendo. Y si ya Dios te contestó que tu familia le va a servir a Dios, esa es tu carta de paz, de entender, de que sigas orando hasta que pasen, hasta que pasen. Nos toca a nosotros hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Te la voy a leer rapidito. En 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que ninguna alma se pierda. Por lo tanto, si Él puso en tu corazón un sentir para que tú ores por las almas que están perdidas, para que tú ores por tus amigos, por tu familia, por una persona, no la sueltes hasta que tú veas que esa persona haya venido a los pies de Cristo. Y si ya está a los pies de Cristo, sigue intercediendo para que no haya nada ni nadie que lo aparte de Dios.
Pero si no lo hemos visto todavía, ¿por qué paramos de orar? Porque ya Dios te dijo que va a ser salvo. Eso está bien. Pero nos toca a nosotros seguir intercediendo hasta que nuestros ojos lo vean. Y no es que vamos a estar intercediendo en el sentido de reclamándole a Dios, sino, Señor, gracias porque lo hiciste. Y un ejemplo que menciona Gille en el libro de él que me llamó la atención es que parece que él tenía una muela o algo así y él no quería ir al dentista porque él decía, Señor, tú me vas a rellenar esa muela, tú la vas a hacer. Y él le daba gracias a Dios todo momento porque lo había hecho. Pasaron 2 años y él seguía intercediendo, gracias porque lo hiciste. Y él cuenta que hubo literalmente un momento donde vino el Señor en las experiencias que Gille cuenta de Jesús. Y él sintió que literalmente le rellenó la muela y él estaba contento. Eso pasó después de 2 años, él lo dice, pero él siempre oraba, gracias porque lo hiciste. Esa es la oración que tenemos que estar intercediendo. Señor, tú lo mencionaste, tú dijiste que lo ibas a salvar, gracias porque lo salvaste, pero yo sigo intercediendo porque esto es una guerra espiritual, esto es un duelo contra el enemigo, no nos podemos quitar porque si nos quitamos, él no descansa. No descansa, él no descansa, nosotros tampoco podemos descansar. En este mes de octubre hay brujos que están ayunando desde hace meses para lo que va a pasar en el final del mes de octubre y lo que está pasando en la maldad del mundo. Nosotros no nos podemos dormir. Como el ejército que representa a Dios, que es el Todopoderoso, se duerme. Tenemos que levantarnos del letargo. Dejemos el cansancio. El Señor dice que Él renueva nuestras fuerzas. Él dice, vengan a mí los que están cansados y cargados. Y si la fe se quiere ir, Señor, renueva mi fe. Yo creo, por ayúdame a creer. Él prometió que Él te va a renovar la fuerza. Él prometió que va a aumentar tu fe. Él prometió que va a estar contigo. ¿Dónde dice aquí también la Biblia que es la voluntad de Dios? En Ezequiel 3, 18 al 19. Dice que si nosotros no amonestamos a las personas, la sangre cae sobre nosotros. Y eso lo dice aquí. En Ezequiel, cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Eso lo dice Jehová. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convierte de su impiedad, ni de su mal camino, él morirá por su maldad, y tú habrás librado tu alma. Es decir, que el Señor hace que la sangre de la gente que nos rodea, si nosotros no le hablamos, caiga sobre nosotros. Porque nosotros, si sabemos hacer el bien y no lo hacemos, cae sobre nosotros. Y no es que vamos a ir ahí al garete a hablar, no. Es en ese momento donde le vamos a decir, Señor, dame sabiduría para yo decir lo que sea que lo lleve a ti. Y yo he escuchado testimonios donde hay personas que nunca han tenido la figura de un padre amoroso, de una madre amorosa, como se me olvidó, creo que es Nicky Cruz. Nicky Cruz tuvo una madre que lo maltrató, wow, y nunca recibió ese amor de padre. Y cuando Dios los estaba llamando, mientras él estaba en una pandilla, ¿tú sabes qué es lo que decía el hombre de Dios a él? Dios te ama. Y nosotros vemos eso como algo simple, ¿verdad? Dios te ama. Pero para él no era simple, porque él carecía de amor. Así que aunque tú veas una palabra simple, donde Dios te dice, díselo a alguien, díselo, porque aunque para ti sea simple, para la otra persona es la palabra que necesita. Así que si Dios nos inquieta y no lo hacemos, Dios te bendiga, Yareli, qué bueno que estás aquí, y no lo hacemos, cae sobre nosotros. Es así. Y por otra parte, qué bien se siente cuando entonces sí amonestamos a esa persona. En Santiago 5, del 19 al 20 dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Así que somos bienaventurados cuando nos ganamos las almas para el Señor. Esto no lo vamos a hacer nosotros porque quien convence es el Espíritu Santo, pero nosotros somos llamados a ser ese instrumento, a abrir nuestra boca. Si hay algo que la Biblia constantemente dice es cuando los apóstoles abrían su boca y hablaban de las buenas nuevas, cuando las personas abrían su boca y hablaban a los demás de Jesús, de las buenas nuevas. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, abrir nuestra boca, porque lo pensamos, pero estamos abriendo la boca, lo estamos expresando. Las palabras tienen poder. Confesar tiene poder. El hablar la palabra de Dios es a lo que estamos llamados a hacer. Y no dejar que el miedo nos mantenga callados. Así que, como les dije, hay que seguir orando hasta que Dios
contesten. Y me va a decir, Pau, pero es que hay veces que en la Biblia yo he visto que ya Dios le dice que deje de orar. Sí pasa. ¿En cuál caso pasa? En Jeremías. Y se los voy a leer. Jeremías 7:16 dice, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues porque no te oiré. Jeremías 11:14. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque no oiré el tiempo en el que su aflicción clamen a mí. Nuevamente, ¿quién fue el que le dijo a Jeremías que deje de orar? ¿Quién fue? Jeremías. Alguien que me diga, ¿fue Jeremías el que se dijo a sí mismo, yo voy a dejar de orar por el pueblo? No. Fue Dios mismo el que le dijo, ya no ores por ese pueblo. ¿Por qué? Porque Dios le dio múltiples oportunidades, pero ya ellos en su corazón habían decidido no querer arrepentirse. Entonces ahí Dios te va a guiar y te va a decir, ya, no sigas intercediendo. Otro caso, cuando David hace un ayuno de 7 días por el pecado que él había hecho, y él estaba ahí, mira, un ayuno en el suelo, clamándole a Dios, tan pronto él escuchó que su hijo había muerto, él se vistió, él comió y se paró. ¿Por qué? Porque el ayuno es un arma espiritual muy poderosa. Tanto así que, como les mencioné anteriormente, hay brujos que están ayunando, tanto así como Dios nos llama a nosotros a ayunar, y el ayuno no cambió la voluntad de Dios de lo que ya Dios había dicho. Por lo tanto, cuando ya David escuchó la voluntad de Dios, él dijo, espérate, ya el Dios soberano habló. No voy a seguir yendo en contra de él si ya él habló. ¿Ves? Nuevamente, exactamente, le imita a Dios. Como hubo respuesta de Dios, entonces uno dice, ok, eso es lo que Dios quiere que yo haga. Mientras no hay una respuesta de Dios, ¿cuál es la voluntad de Él? Que todos vengan al arrepentimiento. Claro que sí, Javier. Bueno, algo que me llama la atención de todo lo que tú hablaste y va relacionado con la parte de cuando hablabas de que tenemos que hacer un despertar. Ahí mismo me llegó en mente el versículo base del Congreso. El Congreso se llama Generación de Luz bajo el lema El Despertar. Ese lema se encuentra en Isaías 52, 1 y 2, donde dice, despierta, levántate y resplandece. Esas 3 palabras aparecen ahí, en específico, hablándole al pueblo de Israel. Nosotros en lo espiritual somos ese Israel. ¿Qué despertar espera Dios de nosotros? El que pueda tener esa hambre de la palabra, poder hacer esa intercesión, como acabas de mencionar, y sobre todo, tener el oído presto para escuchar la voz de Dios, cuando su voluntad está siendo dictada por su voz. ¿No? ¿Cómo lo podemos hacer? Estudiando la misma palabra de Dios, a la misma vez que nosotros oramos y ayunamos por dicho propósito en el cual vaya a estar alineado a Dios. Y bueno, un plus es la de deleítate en Jehová y Él concederá los deseos de tu corazón. ¿Por qué lo hace así? Lo va a conceder porque ya cuando te deleitas en Dios, tú no vas a pedir desde tu carne. Tú no vas a pedir desde tu carne, tú vas a pedir conforme a lo que el Espíritu de Dios te dicte en tu vida. Amén. Gracias, Javier. Muy poderoso, muy poderoso. Así que retomando nuevamente, ¿verdad? Lo que les estaba mencionando. Seguir intercediendo por la voluntad de Dios, la cual es que todos vengan al arrepentimiento. Así que Él quiere que las almas se salven. Y el primer caso que vemos, que ya Dios le dijo, para a Jeremías, es porque ya el pueblo estaba rebelde y no había break. El segundo ejemplo que te mencioné fue cuando a David, ya el Señor le dijo, ese niño va a morir. Se fue el juicio que Dios dictó y no había nada que moviera la palabra de Dios. El tercer ejemplo que te quiero traer es cuando Dios le habla a Samuel, cuando él estaba llorando a Saúl. Y Dios le contesta de esta manera.
En 1 Samuel 16:1. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Literalmente aquí Dios estaba hablando de que ya una temporada terminó y que él tenía otro plan. Nuevamente, ¿Samuel se movió por él mismo? No. Pero cuando Jehová le dijo: ¿hasta cuándo vas a seguir ahí? Entonces que él se tiene que mover de la intercesión. Pero mejor es que Dios nos diga hasta cuándo vas a seguir orando, a que nos diga por qué paraste de orar. ¿Quién te mandó a parar de orar? ¿Quién nos mandó a parar de orar? Y yo les traigo esto porque quiero nuevamente que tú me contestes si Dios te mandó a parar de orar por alguien o si te inquietó a que ores por alguien. ¿Lo estás haciendo? ¿Estás orando por esa persona? ¿Ya te cansaste porque no viste resultados? Entonces, como les mencioné, yo les traigo esta palabra. Ana, claro que sí, cuéntame. Perdón, sí. Buenas noches. Yo Buenos quería días. preguntarte, ya que tú estás mencionando eso. Mira, yo sé que Dios tiene tres respuestas: sí, no o espera. Y sé que también en los tiempos de la Biblia era como, supongo que más directa la respuesta, porque sí, yo creo que existen profetas actuales, pero creo que también está muy sesgada la actualidad, o sea, tú no sabes quién de verdad y quién no. Entonces, ¿cómo tú sabes? Porque, un ejemplo, en el caso de David, que fue el profeta y le dijo, básicamente, le expuso quién era el pecador como en una parábola. O en el caso de Samuel, que fue directamente Dios que habló con él y así. O el mismo Moisés, que Dios ya estaba como bien alto de Israel. Pero en la actualidad, o sea, ¿cómo tú sabes cuál es la respuesta de Dios? O sea, ¿cómo tú sabes que, por ejemplo, si hay una reacción negativa a lo que tú estás orando, ¿cómo tú sabes que ese es un ya detente, deja de orar por eso o un no todavía? O sea, ¿cómo tú diferencias esas dos de no todavía, sigue orando, no te va a pasar ahora, o ya detente, no va a pasar y ya? Amén. ¿Cómo uno lo diferencia? ¿Qué pasa? Así como en el Viejo Testamento nosotros vemos, ¿verdad?, que Dios les respondía, ya sea a Moisés, ya sea literalmente a los que ya me mencionaste, es porque ellos tenían su relación con Dios. En este tiempo Dios nos llama a nosotros y nos exige más todavía. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros y uno tiene que saber primeramente cuál es la voluntad de Dios. Por ejemplo, en este caso, si estamos orando por alguien o por algo, si Dios te mencionó que Él desea eso para ti, y tú estás viendo que cuando tú oras está en contra de lo que Dios te dijo, eso es oposición del enemigo. Tú te vas a ir con la voluntad de Dios. Si es algo que tú no sabes si es o no es de la voluntad de Dios, ¿qué tú sientes cuando intercedes por eso? ¿Te da paz o te inquieta? ¿Ves? ¿Y cuál es la señal que yo te digo como que es la que ya uno puede decir, ya voy a parar de orar? Es cuando tú ves la contestación de Dios. O sea, Él te va a mostrar literalmente esto te está desgastando. O Él te va a mostrar, le sigue luchando. Es como que el espíritu te lo va a hablar a tu espíritu. Pero si tú ves la oposición de la primera, casi siempre va a haber oposición del enemigo. Vámonos por la voluntad de Dios. Hasta que Él no te muestre, vas a seguir orando por lo mismo. Porque si hay algo que la Biblia recalca, es la necesidad de orar sin cesar y no desmayar. Que hagamos repetidas rogaciones en agradecimiento, ¿ves? Y si la Biblia me está diciendo que yo tengo que rogar, que yo tengo que orar, y si siempre algo que va a acercar a alguien a la voluntad de Dios, hay que seguir haciéndolo. ¿Ves? Pero si yo estoy notando que al yo hacer eso o aleja a la persona, que a lo mejor pasa eso, porque el enemigo, mientras más cerca está de soltar lo tuyo, más lo va a poner lo opuesto. Por ejemplo, una persona, mientras más cerca está para que Dios empiece a liberarla, es cuando más esa persona se va a poner rebelde, porque esto es espiritual. Acuérdense que o nosotros estamos llenos de Dios o estamos llenos de malicia del enemigo, y de acuerdo a lo que nosotros estamos llenos, y aún estando llenos de Dios, podemos actuar en contra de lo que Dios quiere, ¿verdad? Así que esto es espiritual. Pídele señales a Dios. Dios siempre contesta en su espíritu. No siempre es rápido. Hay veces que sí, hay veces que no. Pero muéstrale, Señor, a través de la palabra, muéstrame historias donde o hubo alguien que paró de cesar, o sea, de orar, o alguien que insista. Mientras tanto, nosotros tenemos que seguir insistiendo y no tomar decisiones en el sentido que vayan en contra de una decisión hasta que Dios te revele. Y para eso hay que seguir cultivando esa relación con Dios para estar sensible a su voz. Dice Javier,
No sé si te contesté, Ana, si no, me avisas para decírtelo de otra forma. Si lo que te habla la persona que dice ser profeta no se cumple Sí, y sí, Dios sí, no te está bien. confirmó, amén. Si lo que te habla la persona que dice ser profeta no se cumple y Dios no te confirmó la palabra, entonces el profeta no es de Dios. En eso, pues a veces hay que tener cuidado, porque hay palabras que sí son de Dios para un tiempo en específico en nosotros, pero nosotros somos o los que cumplimos la palabra de Dios o los que dejamos de no cumplir la promesa de Dios, dependiendo de nuestra obediencia. ¿Por qué? Porque literalmente Nínive, cuando el Señor manda a Jonás que vaya allá, y él quería hacer lo contrario, ¿verdad? Pues él profetizó juicio primeramente, pero ese pueblo se humilló. ¿Y después qué hizo Dios? Dios dijo, pues no, les voy a dar salvación. ¿Ves? Y eso no significa que la primera profecía que él dijo no era parte de Dios. Igual pasa con Isaías. Cuando habla de un rey, si no me equivoco, era Ezequías, que le había dicho, vas a morir. ¿Y qué hizo ese rey? Fue en contra de la pared y le dijo, Señor, acuérdate de lo que yo he hecho por ti. Y empezó a rogarle a Dios. Y ahí mismo, antes de que Isaías se fuera, el Señor le dijo, devuélvete. Nuevamente, no dice que Isaías no era profeta de Dios. Es porque hubo una humillación de la otra persona. Entonces el Señor le alargó la vida a ese rey. Porque hubo humillación. ¿Ves? Por eso es que, ¿verdad? Hay cosas que Dios ha dictado para nosotros y a veces nosotros decimos, como no se cumple, ese profeta era falso. Ahí hay que tener cuidado, ¿verdad? Por eso es importante esa relación con Dios, porque cuando algo es de Dios, Él te lo va a confirmar una y otra vez. No solamente por esa persona, por la palabra de Él. ¿Ok? Así que más segura es la palabra, así mismo, esa es la profecía más segura. Él te lo va a confirmar, te va a dar como con un cosquilleo, como que el Señor se presenta de distintas maneras. Por eso es importante el discernimiento. Señor, ¿esa palabra viene de ti o esa palabra es el enemigo que quiere satisfacer lo que yo quiero oír? Porque hay muchas cosas que el enemigo sabe que nosotros tenemos como peticiones, porque a veces las mencionamos porque nos estudia. ¿Y qué cosa que una palabra te la digan directamente a lo que tú quieres? Ahí hay que tener cuidado. Señor, ¿esto viene de ti o esto viene para engañarme? Por eso, antes de tomar decisiones que marcan tu vida, el Señor quiere que Él sea parte de tu vida. Que antes de cualquier decisión tú le digas, Señor, ¿esto viene de ti o no? Porque hay ofertas que parecen ser buenas, pero lo que Dios quiere para ti es mejor. Claro que sí, veo un iPhone por ahí. Sí, quería contar una experiencia, quería contar una experiencia rapidito. Yo estaba en la guagua y yo estaba orando mientras iba de camino a trabajar y le pregunté al Señor en mi mente, la oración fue como de 2 minutos, le dije, Dios mío, ¿es tu voluntad que yo me mantenga trabajando aquí? Porque quería saber. Y le dije, quiero que me hables a través del radio. Le dije, y terminé la oración, el radio estaba apagado, el de la guagua, y lo prendí. Y me dijo 2 veces, mantente firme si ya yo te di la victoria, que la respuesta fue bien rápido. Amén, pero ¿qué hacía falta ahí? Que tú prendieras el radio, ¿verdad? Hacía Sí. falta un acto de fe para que llegara la respuesta, porque a veces nosotros queremos que Dios opere sobrenaturalmente, ¿verdad? En el radio estando apagado, Dios habla a través del radio. Puede pasar, pero también uno tiene que buscar. Esa es la fe que tiene que tener obra. Tú lo encendiste y esperaste la palabra. Si no hubiera pasado en esa ocasión, ibas a seguir prendiéndola hasta que Él te hablara. Así que quiero terminar esta parte con lo que le iba a mencionar de por qué aprendí esto. Javier, si quieres comentar algo, si puede ser breve, ¿verdad? Por cuestión del tiempo, para terminar esta parte. ¿No? Pues nada, ahora sí les voy a hablar Sí, de cómo... Ajá, pues cuéntame. ¿Sí o no? dale, Pau. No te escuché. Nada, veo el ese que dice por aquí. Enséñame a ver las cosas como tus ojos y no con los míos. Ayúdame a reconocer tu voz entre tantas voces y a escoger siempre tu voluntad por encima de la mía. Líbrame del engaño y fortaléceme en la verdad. Primera de Juan 4:11, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amén. Discernimiento. Nuevamente, para que haya discernimiento, que tiene que haber relación con Dios. ¿Cuál fue la enseñanza que yo les he estado hablando? Retoma la intercesión. Hace unos miércoles yo sentí hablarles un poquito de Lucas 18, que fue una de las cartas que yo le presentaba al tribunal de Dios. ¿Y por qué le traigo esto? Les quiero hablar de una persona muy especial para mí.
¿Y qué pasa? Y perdón si lloro porque les dije, estoy sentimental. Uf, Dios mío, ayúdame. Le pido fuerza al Señor para decirle esto. Así que nada, ¿qué pasa? Hace un año, literalmente en este mes de octubre, yo fui a visitar a mi papá y me topaba en que tenía que estar en un tribunal por primera vez, entre discutiendo con el abogado de papi, porque él quería pues literalmente meterlo preso. Y cuando yo me opuse a la petición que él tenía, él viene, se levanta y parecía que estaba endemoniado, me estaba gritando, ¿cómo tú vas a resolver esto, esto, lo otro? Y yo, pues con la verdad, yo no para ayudar. El punto es que él dijo, yo no voy a seguir el caso de tu papá. Eso dijo el abogado. Y ahí mismo nos tocaba entrar a la corte. Cuando yo estoy en esa corte, yo tenía un temor, o sea, yo estaba temblando y decía, Señor, yo no entiendo nada de lo que está pasando, ¿qué es esto? El punto es que yo me fui de ahí muy afligida, porque no estaba entendiendo nada. Entonces mi papá tiene un shop en Las Cruces, y frente de ese shop hay un parque. Yo he hecho muchos videos en ese parque, pero en ese parque a mí me gusta orar y hablar con Dios. Y me acuerdo que en esa tarde, cuando salí del tribunal, yo había llamado a mami atacada llorando porque decía, no entiendo lo que está pasando, quieren meter a papi preso, no sé por qué, estoy injusto. Y mami decía como, ten paz, ora, cálmate. Pues cuando engancho de hablar con mami, me acuerdo que el versículo que ella repetía al Señor decía, en mi angustia invocar al Señor. Y clamé a mi Dios. Y mi oración llegó delante de él a su oído. Yo repetía una y otra vez ese versículo. Cuando sentí un poquito de calma, que voy de momento al shop de papi, papi me dice, mira, aquí hay un señor que quiere que ore por él. Y él me comentó y me dijo, ay, mira esa muchachita que está de camino al parque. Yo espero que ella no vaya a drogarse. ¿Y por qué él dice eso? Porque literalmente en ese parque hay muchos adictos. Hay mucha gente sin casa. Y él pensaba que era una joven que iba a hacer lo mismo. Y papi le contesta, ella es mi hija. Ella no se va a drogar, ella está orando. Y viene ese señor y le dice, ¿tú crees que ella pueda orar por mí? ¿Y qué pasa? Cuando yo estoy regresando de ese parque, que les dije que sentía un miedo, estaba llorando, hablando con Dios, diciéndole ese versículo, pues él me pide que ore por él. Y yo dije, pues valió la pena, gloria a Dios, tú sabes, en esa oración voy a orar por alguien. Y cuando oro por él, le digo, ¿tú quieres aceptar al Señor? Él es un homeless. Un homeless me está pidiendo la oración. Yo, ¿quieres aceptar al Señor? Y me dice, sí. ¿Y qué pasa? Que ese homeless siempre iba al negocio de papi. Tanto así que se volvió mi amigo. Y él se llama Irán. Y me dice, Pau, tú sabes que mi nombre está en la Biblia, en la historia de cuando le entregan esa madera a Salomón. ¿Y qué pasa? Pues Irán, todos los días que yo lo veía, él me hacía preguntas de la Biblia. Él me decía, ¿tú sabes lo que es ósculo? Y yo, no. Y él, eso es un beso santo. Y las preguntas que él me hacía era, él me estaba enseñando más a mí de lo que yo le enseñaba a él. Él me decía, ¿tú sabías que la primera persona que tuvo una señal fue Caín? Y yo, de verdad. Todas esas cosas él me decía. ¿Y qué pasa? En el mes de noviembre, yo les voy a enseñar este video bien rapidito, él ya había confesado a Jesús, pero aquí en la iglesia, él está literalmente diciendo, a ver si lo puedo poner para que lo escuchen. Yo doy gracias a Dios porque estoy aquí, no ando en otro lado. Eso fue en la iglesia. Yo doy gracias a Dios porque estoy aquí, no ando en otro lado. So, era un homeless. Había una iglesia que estábamos visitando y él iba con nosotros, pero ¿qué pasa? Que día a día yo veía que Irán tenía esas luchas. ¿Por qué? Porque su entorno eran adictos. Su entorno los alaban y él decía, mientras más quiero buscar a Dios, más el enemigo me ataca. Y yo le hablaba fuerte porque él sabía de la Biblia. Le decía, Irán, no permitas que eso te pase. Pues pasan los meses. Y cuando yo cumplo años, literalmente Irán viene y me trae un bizcochito y unos globos. O sea, él fue el que me trajo ese bizcochito y los globos. Así de especial era Irán para mí. Siempre me estaba complaciendo. ¿Y qué pasa? Yo estoy en que voy a visitar a papi, vengo para acá. Visito a papi, vengo para acá. Pasa el tiempo y cuando veo a Irán, él conoce una muchacha que lo estaba jalando a tal punto de que ya se estaba desconectando de Dios. Y yo oraba por Irán, pero no intensamente, porque ya me estaba cansando. Decía, Señor, pero ¿para qué yo voy a orar por alguien que no quiere la oración? Y en esa lucha que él seguía yendo, yo le decía a Irán, pero no lo permita. Y llegó un punto que él ya llegaba demasiado borracho porque Dios lo había librado de la sobredosis, de la droga, de muchas cosas que él me contaba, pero el alcohol era lo que lo tenía cayendo una y otra vez. Y yo le decía, Irán, ¿tú bebiste? Y olía alcohol y él me decía, no. Y ahí yo me empecé a molestar porque me estaba mintiendo. Y es ahí cuando yo te digo, no te dejes llevar por tus sentimientos. Déjate llevar por lo que Dios te diga a ti. Perdón. ¿Y qué pasa?
Dios mío, ayúdame. Pasan los meses y ya no veo a Irán. Y le digo, papi, ¿dónde está Irán? Y me dice, él tiene problemas con todo el mundo aquí. El alcohol lo tiene tan cegado que le ha robado a la gente. Y cuando vuelvo para acá y vuelvo para allá, decía, Señor, por favor, déjame ver Irán una vez más. Y eso pasó. La última vez que voy, lo veo de lejos. Estaba bien borracho, yo estaba vendiendo Limber. Y sentía en mi corazón, ve para allá, Paola. Y yo, pero es que tengo esta responsabilidad, dejo de vender los Limber y voy para allá o voy para allá. O sea, no sabía qué hacer. Y no escuché la voz de Dios. Porque me había cansado. Y decía, pero ¿para qué voy a seguir orando? Si cuando lo veo está haciendo lo contrario. Y ayer mismo viene papi y me dice, Irán apareció muerto, Paola. Familia, yo tuve una oportunidad y nosotros no salvamos a nadie, claro que no. Pero Dios nos llama a orar. Nos llama a orar. Y yo debí dejar de hacer lo que estaba haciendo. Ir a donde Él. Y no era lo mejor que iba a ser salvo, pero mi alma iba a tener paz de yo haber ido allá a orar. Y yo quiero que ustedes no pasen por esto. Si Dios te dice, ora por alguien, hazlo, deja todo lo que estás haciendo. Hazlo, haz la voluntad de Dios. Él se va a encargar de convencer a las personas. Y obviamente yo no soy quien para decir si fue salvo o no fue salvo, pero la manera que lo encontraron no fue estando en sus 5 sentidos. Y me duele porque Irán era mi amigo, aunque era un homeless, siempre me complacía, me hablaba de la palabra de Dios. Pero aunque empecé bien, no terminé bien. Y a esto les traigo que más importante es el fin de las cosas que el principio. No nos conformemos con lo que ya hemos orado, eso no es suficiente. Hasta que no veamos que la persona llegue a los caminos de Dios. Hasta que Dios no te diga para de orar, pero no pares de hacerlo. Porque te digo que esa noticia no me ha dejado dormir desde ayer, porque tuve una última oportunidad y no la aproveché. Y nosotros, se nos dice una y otra vez, y ya mismo voy contigo, Javier, voy a cerrar con esto, que hablemos de la salvación. Y hay un video que me compartió Yelisa hace poco, y se los voy a mencionar para que reflexionemos en ese video. Y ese video decía, vamos a suponer que antes de que las Torres Gemelas exploten, te están permitiendo tú predicarle a esas personas. ¿Cuál sería la prédica que tú le vas a hacer a ellos si tú sabes que van a morir? ¿Cuál sería tu prédica? Tu prédica sería arrepiéntete, mira tu eternidad, mira la salvación, porque tú sabes lo que va a pasar. Y si te rechazan, no te va a importar que te rechacen. ¿Por qué? Porque tú sabes lo que va a pasar en pocos minutos. Dios nos está llamando, sabemos lo que va a pasar. Hagámoslo con esa urgencia, aunque nos rechacen, aunque nos digan no quiero a Cristo. Aunque te digan no quiero a Cristo, insiste, con sabiduría, porque no estamos para lastimar, te vas para el infierno, o sea, con la sabiduría, pero esa urgencia de que se salven es lo que Cristo quiere que nosotros tengamos. A eso nosotros estamos llamados en esta tierra, a llevar las buenas nuevas de salvación. Y Yelisa me había preguntado, ¿qué tú piensas con eso, Pao? Y decía, sí, y me fui en la bajita de, sí, pero es que hay que ver cómo uno habla en sabiduría. Pero después de lo que acabo de aprender ayer, mi perspectiva cambió. Dejemos de irnos muy suavecito. Todos los días hay gente que muere en eternidad y ya no hay vuelta atrás. Porque la Biblia dice, el hombre le está dado a morir una vez y después de morir es el juicio. Es un deleite sufrir por causa de Cristo, un privilegio, amén. Hay que decirle al Espíritu Santo, danos amor por las almas. Que nuestro corazón no se enfríe, porque nos acostumbramos a las malas noticias, nos acostumbramos a que es normal y se nos olvida la salvación. Que no se nos olvide la salvación y por eso
en la petición de este mes es orar. Y no es orar por orar, no es orar para que Dios cumpla nuestros deseos. Sí, eso viene como recompensa, pero lo primordial es orar por las almas que se pierden, por las personas que te rodean. Los que te rodean, te tengo una noticia, tú eres responsable de esas personas. Dios te dice, y lo vimos en Ezequiel, el que sabe hacer el bien y no lo hace le es contado como pecado. Y no es que Dios quiera hacer eso para juzgarte, Él quiere para que despiertes y tengas esa urgencia de hablarle. Hoy en día hay que predicarle la palabra y darle el aliento de vida y dejar saber que hay un Dios que salva y te ama. Pide la estrategia a Dios, Él te la va a dar, pero no es válido cansarnos. No es válido porque lo que va a hacer el enemigo es querer decirte, mira, te rendiste. Y es ahí cuando uno tiene que ser sabio y no caer, ¿verdad? Que eso es lo que tengo que trabajar yo ahora, porque déjame decirte que la culpa se siente horrible. Claro que sí, veo una mano por ahí. Soy yo otra vez, son la aquí en el barrio mío. Yo me pasaba con los muchachos de acá, cuando fumaba y toda esa cuestión. Entonces, pues, obviamente ya no me paso con ellos, ya no me paso allí. Pero cada vez que paso en la guagua, porque son de aquí de mi barrio, los saludo. Y un día en específico, voy pasando así por la noche y me hace seña como que, pero bájate para que nos saludes y eso, porque ellos saben que estoy yendo a la iglesia porque se los dije a todos. Entonces, pues me bajé y pues ellos estaban en su cuestión, drogándose y todo eso. Y pues, vengo y les empiezo a hablar de Cristo a ellos. Y vengo y les digo, mira, ahora yo estoy evangelizando aquí y eso con el pastor. Y les empiezo a hablar también de experiencias que he tenido con Dios y todo eso. Y sale uno y dice, Sacho, sabrá Dios si Dios te usa a ti para que todos nosotros nos salvemos. Y yo le dije, amén, pero que me sorprendió la fe que tenía ese muchacho que se llama Ángel. La fe que tiene Ángel, porque en verdad que muchas veces que estoy predicando acá también he sentido el rechazo de la gente, personas que tuve diferencias de opiniones en el pasado y me las encontré y estaba evangelizando y entonces lo primero que me vino a la mente fue como que, no vayas donde esa persona, si esa persona te humilló, esa persona te hizo esto, esa persona te hizo aquello y después y rápido me vino un pensamiento a la mente, no, pero esto es las almas del Señor, ¿me entiendes? Y cogí, fui obediente y fui donde esa persona y le presenté el mensaje de salvación y me rechazó, pero su pareja se detuvo a escucharme y le hablé de Cristo y todo eso y pues en verdad que por eso es que digo que es un deleite y es un privilegio sufrir por la causa de Cristo, porque a pesar de que no quería hacerlo, lo hice porque sé que sabes que esto es para el Señor, ¿me entiendes? Que es mucho más grande de lo que yo pueda querer, ¿me entiendes? Y eché ¿sabes? Eché mi pensamiento a un lado para seguir la palabra del Señor y pues nada, era esa experiencia y discúlpame por hablar tanto. No te escucha, Pau. Gracias, Yeli. Que no digas que hablaste mucho, que gloria a Dios por esa experiencia, porque eso es lo que nos enseña Jesús. Él dice que visitó nuevamente a los discípulos para hablarles y él sabía que le habían fallado. Y acuérdate que uno siente rechazo porque uno empieza a tener ese carácter de Jesús por a quien rechazan es a Dios. Imagínate cuánto más le duele a Jesús que dio la vida por nosotros, de las veces que nosotros le rechazamos. Pero ¿qué pasa? Que la palabra está viva, que aunque alguien te diga no, es porque muchas veces la persona siente que no está lista o no se quiere comprometer con Dios, pero nosotros estamos llamados a llevar la palabra. Y esa palabra es una semilla
que si está en la voluntad de Dios ahí mismo, va a seguir trabajando y va a seguir envolviendo a esa persona. Después les recomiendo que escuchen el testimonio de Nicky Cruz, que era un pandillero. Y el señor que Dios puso a que fuera a predicarle, literalmente su esposa iba a dar a luz. Y él dejó a su esposa para viajar con todo lo que tenía, que era absolutamente casi nada, para predicarle a unos pandilleros en New York, que lo que querían era matarlo a él por predicarle a Cristo. Y aún así él persistió. Es Nicky Cruz, está en YouTube, eso es verídico. Así mismo, van a buscar en YouTube Nicky Cruz, él es puertorriqueño, de cómo él vivió maltratado. Además, yo se los voy a enviar. Déjame apuntarlo aquí porque no quiero que se me olvide. Claro que sí, Javier. Déjame buscárselo en lo que Javier habla. Bueno, te contaba, bueno, son prácticamente dos experiencias que tuve. Una de ellas era no sé si recuerdas en el momento que te dije que tenía como el inconveniente en casa, ¿no? Que tuve que moverme hacia otro lugar. En el lazo de ese tiempo, mientras pasaba todo ese problema en mí, una amiga mía se estaba ahorcando en ese momento. Wow. Y yo lamentablemente nunca me concentré en todo eso. O sea, mi alma estaba contritada, pero no sabía por qué. Cuando yo pregunto al otro día, digo yo, y fulana, ¿qué pasó con fulana? Dice, ¿tú no supiste nada? Digo yo, ¿de qué? Que la encontraron ahorcada. Digo yo, wow, Dios mío, Señor. Wow. Y fue devastador. Créeme que entiendo esa parte de lo que tú sientes. Y luego está esta otra experiencia que ya he hablado con esa persona, a pesar de que en un momento, por todo lo que ha pasado en dificultades, muchas cosas con empleo, situación de un amigo que también le falleció y todo eso, ella me dice de que se ha declarado prácticamente atea, que no cree en Dios. Y yo digo, bueno, yo le dejé bien claro mi punto fijo y como prácticamente fue una prédica que le dije en ese momento, aunque tú no lo creas, yo creo en ese Dios invisible que tú no crees, porque ese Dios invisible me ha ayudado a tener una mejor vida y me ha ayudado a entender mucho mejor las cosas que me pasan. Es cuanto. Y ahora hay que orar por ella para que el Espíritu se le revele. ¿Me entiendes? Ahí están los escenarios que Dios nos regala para interceder. Claro que sí, Angélica, cuéntanos, amén, gloria a Dios. Nada, yo vengo a darle un poquito de testimonio, primero darte el pésame, ¿verdad? Porque yo he perdido desde mejor amiga, recientemente perdí una amiga que te conté, y el tema de hoy ha estado bien bonito, ¿verdad? Porque ahora mismo yo siento que Dios me está llamando a que yo interceda por mi papá. Yo sé que yo te he contado como que en varias ocasiones, como que yo antes no hablaba con él, estamos volviendo a salir, a conectar, y pues yo le hablo mucho de Dios porque ahora eso es lo que yo tengo para hablar. Y él no es una persona creyente, ¿verdad? Y yo trato de manera sutil como que hablarle de la palabra, de lo que yo aprendo más bien, sino más bien mi testimonio, de lo que yo aprendo en mis estudios bíblicos, aquí en la iglesia, las prédicas ¿verdad? Que me impactan a mí. Y hace poco te conté que él está buscando como que ayuda espiritual, y yo digo, diantre, ¿verdad? Como que, y he orado mucho por él y oro todos los días, y yo antes no oraba casi por él, y ahora todas mis noches y todas mis mañanas lo menciono, y pido mucho por él, porque de verdad y verdad, es como que todo cliquea, como que aquí nosotros hablando de eso, y yo se lo he dicho a mami cada vez que salgo con él y él me dice cosas, y yo ya entre mami, este man, como que de verdad hay que orar mucho por él, hay que ayunar por él, porque qué triste, ¿verdad? Que está buscando ayuda en otros lados cuando
buscar la ayuda de Dios lo más bonito, es lo único que trae paz. Y cuando leo la Biblia, todo me termina ahí, como que nada da la paz como Dios la da, que las fuerzas que nosotros tenemos por Él, como que, ¿verdad? Porque Él está buscando ayudas en otros lugares y yo como que, wow, como que qué fuerte. Y me encanta lo alineado que está, ¿verdad? Lo que está pasando en mi vida con estos estudios así, y son cosas que aquí, escuchando los testimonios, aprendo también, como que, no sé, ha sido bien bonito, ¿verdad? Y eso era lo que pues yo quería decir. Dios mío, Angélica, gracias por compartir eso. Y los versículos que tú estás mencionando son tus cartas ante el tribunal de Dios. Esas son las cartas que tú le presentas, Señor, que Él reciba esta paz que solamente tú das. Y vas a ver que Él va a estar más contrario, mientras más cerca esté de lo que Dios quiere hacer con Él, más contrario vas a verlo todo. Por eso es Dios llamándote a que sigas intercediendo por Él, y cuando te canses, así, Señor, estoy cansada, pero dame tu fuerza para que tú seas testigo. Sí, no, de verdad Esa oración. que ha estado brutal, pero ahí vamos. Yo sé que Dios me va a seguir dando palabras para yo poder hacer un cambio en él. Como tú dices, es como que, wow, lo que tú dices, hay que, aunque a veces uno quiere ir sutil, pero hay que a veces, ¿verdad? La salvación es importante y yo quisiera verlo en la eternidad, pero wow, de verdad. Amén. Y nosotros somos tan frágiles. El ser humano, mira, si deja de respirar, ya dejó de ser. Somos como la hierba que crece y al otro día se cae. Así de frágiles somos. Tú te puedes ahogar con una comida y dejaste de ser. Estás durmiendo y nunca despertar. A veces pensamos que somos eternos en esta estadía de la tierra y no lo somos. Por eso, no es que nos recostemos en, Cristo todavía no viene. ¿Y si tú te vas hoy? ¿Ves? Y no es para tener miedo, es que Dios nos invita. Tienes que estar listo. Y nosotros no somos salvos por nosotros mismos, es por Él. Porque si es por nosotros mismos, los discípulos decían, ¿quién se va a salvar? Y Dios decía, y Jesús le decía, si es por ustedes, ninguno se salva, pero es por de quien Dios tenga misericordia. Y Dios mira la intención de nuestro corazón. Él mira cómo uno quiere agradarlo. Él mira cómo uno se humilla ante Él. Y esa es la paz que Él te entrega, de que tú sabes que estás salvo. Porque el Espíritu Santo te va a inquietar, porque lo que Dios quiere siempre es amonestarte para que tú vivas en santidad y lo puedas ver a Él. Esa es la voluntad de Dios, que lleguemos al arrepentimiento, que Él nos sane. Todo lo que Él te pida que tú dejes no es en vano, no es en vano, es para Él llenarte de lo que Él tiene para ti, que es mucho mejor que nuestros antojos. Claro que sí, Javier, cuéntanos, déjame parar aquí esto.